Vamos a continuar con la siguiente parte del testamento de una nueva medicina. Las enfermedades ahora comprendidas como programas especiales, biológicos y sensatos del hombre, los animales y las plantas como un suceso de 3 niveles. Psique, cerebro, órgano. Cerebro del órgano más cerebro de la cabeza. Programación, ordenador, máquina. Hacemos una relación de la psique con la programación, el cerebro con un ordenador y el órgano con una máquina, como una analogía. Hasta aquí, la medicina oficial se ha ocupado exclusivamente de los órganos. Si un órgano no funcionaba como debía, se suponía que tenía una molestia mecánica o que le hubiesen atacado bacterias o virus o que reaccionase de modo alérgico contra algún anticuerpo. A ninguno se le ocurrió que quizás el órgano pudiese estar controlado por un ordenador justo por el cerebro. Si ahora alguien dijese que ya muchos pensaban que el cáncer tenía alguna relación con el estrés, la tristeza o los conflictos, eso no tendría nada que ver con las 5 leyes biológicas de la nueva medicina. En la medicina moderna se mantiene por un lado, tal y como se aprende en los libros, que hacen falta de 10 a 20 años para que un cáncer se manifieste. Por otro lado, se tenía y se tiene una definición completamente diferente del conflicto. Un magistrado de Sigmaringen, el 17 de diciembre de 1986, le preguntó a un catedrático de psicología de la Universidad de Tübingen que qué entendía, por ejemplo, por conflicto sexual, lo que el doctor Hammer llamaba conflicto biológico. Respuesta: una enfermedad narcisista. Mi contrarrespuesta fue: entonces diría que también mi perra tiene una enfermedad narcisista cuando, por un conflicto sexual análogo a uno del hombre, presenta un foco de Hammer en la zona peninsular izquierda con un cáncer de cuello de útero. Y aquí aclaramos, foco de Hammer es el foco que corresponde a un conflicto o a una enfermedad del órgano, descubierto por el doctor Hammer en el cerebro fotografiable, al principio llamado de modo ridiculizante por los adversos al doctor Hammer, los extraños focos de Hammer. Se ven las configuraciones de anillos concéntricos, con cercos bien delimitados en los estratos correspondientes de la tomografía cerebral computarizada. La TAC en la fase de conflicto activo, la fase de cáncer, que los radiólogos llaman equivocadamente artefactos, pero que en la fase de curación posconflictiva se vuelven en el mismo punto anillos edematosos hinchados. Ninguna respuesta. Mi siguiente comentario. Querido colega, todas las locuras de Freud son por lo tanto pura fantasía ferviente. ¿Cómo ve? Porque usted mismo no se cree que mi perra tenga una enfermedad narcisista, pero por lo tanto, según Hammer, tiene un alma igual que el hombre. De hecho, los animales, como he podido comprobar con la ayuda de las imágenes de la TAC del cerebro, con el mismo tipo de conflictos, sufren un foco de Hammer, normalmente en el mismo punto del cerebro que lo sufriría un hombre. Y entonces también se tiene el correspondiente cáncer, por lo general en el mismo punto del cuerpo, es decir, en el órgano análogo. Incluso se ha podido probar certeramente que el cáncer o la necrosis se vuelve cada vez más grande si se produce una nueva recaída del conflicto y que vuelve a disminuir o desaparece del todo si el conflicto ha sido resuelto anteriormente en la medida en la que estaban presentes las microbacterias para los conflictos controlados del paleoencéfalo o para los tumores. Es decir, eran posibles los procesos de regulación biológica arcaicos. Estos aspectos se tratan seguidamente de un modo exhaustivo. Obviamente, se debe tener en cuenta las preprogramaciones específicas. Por ejemplo, un pato no sufre jamás un conflicto de líquido, frecuente por el contrario en el hombre. Una rata doméstica sufre muy fácilmente un conflicto causado por el humo. Un hámster nunca. No tiene ningún código de alarma contra el humo. No tiene necesidad de ello porque vive bajo la tierra. Si se forma un cáncer en cualquier parte, la denominada medicina oficial, hasta ahora, lo combate de modo puramente sintomático, con bisturí, rayos X y química. Quiere curar realizando mutilaciones, quemando el tumor con rayos X o de cobalto y con el denominado tratamiento citostático, envenenamiento celular, a menudo por medio de fleboclisis. Lo único que se trata es el órgano. La psique del hombre o del animal o el cerebro no tiene ninguna consideración.
Parecía y todavía parece totalmente extravagante cuando mantengo que con la individualización y la resolución del conflicto psíquico, mediante la denominada conflictividad, resolución del conflicto, no solo se puede parar y enquistar, encapsular, el, el crecimiento del cáncer, sino incluso en el carcinoma del epitelio pavimentoso, por ejemplo, el carcinoma del cuello del útero, se puede llegar a la desaparición completa de la úlcera gracias a la reconstrucción de nuevos tejidos. El problema fundamental de la medicina clásica moderna está en el hecho de que sus dogmas se basan todavía en las imágenes del mundo del siglo XIX, es decir, en la denominada patología celular del señor Bilchop. Está en su tiempo era un avance, pero es grotesco que estas teorías, según las cuales la causa de una enfermedad se encuentra en un plano puramente orgánico o en la célula, tengan que ser aceptadas en el siglo XXI por capricho de la industria y de los investigadores que viven de esos dogmas. Las causas del cáncer y de otras denominadas enfermedades se estudian todavía indagando las condiciones de la célula o incluso los fragmentos de partículas proteínicas o virus. A estas cosas bizarras que no ayudan a ningún paciente, se les conceden premios Nobel. Está claro que el alma o la psique del paciente aquí solo puede molestar. La nueva medicina no ponen para nada en duda los hechos que, por ejemplo, se pueden reconocer en un microscopio. Solo las conclusiones, es decir, los dogmas que se sacaban y se siguen sacando, están a menudo equivocadas. Obviamente, examinando al microscopio una célula cancerosa de la glándula mamaria, no se puede ver si esta pone a la mama en posición de producir una cantidad doble de leche, ni tampoco es posible entender que este crecimiento se produce para el bien del niño o que seguidamente se producirá de nuevo en tanto que haya microbacterias, se reducirá de nuevo en tanto que haya microbacterias. Las células tienen mitosis, la mitosis es maligna y basta. Hoy en día toda la medicina oficial o de Estado depende de las concepciones ya superadas de Virchow. Por eso, hasta ahora, solo hemos tenido desarrollo en los aparatos y en la técnica. Los verdaderos descubrimientos médicos eran casi imposibles a causa de estos dogmas. La medicina oficial no ha podido librarse de esta camisa de fuerza de la patología celular. Un catedrático me dijo, sí, señor Hammer, si la patología celular es errónea, entonces falla todo. Es errónea y efectivamente falla todo. Aquí no se trata del hecho, que sería un poco difícil de probar, de que cada denominada enfermedad tenga un desarrollo a 3 niveles, de la psique, del cerebro y del órgano, que están en interacción recíproca entre ellos y que las 5 leyes biológicas de la nueva medicina son correctas. El escándalo, por el contrario, está en el hecho de que el resultado que comprueba esta experimentación no puede y no debe ser aceptado oficialmente por ninguna razón, por culpa de los muchos intereses en juego. Bastaría una sola mañana para esclarecer el asunto. Bastaría controlar si la tendencia en muchos pacientes diestros afectados de carcinoma del cuello del útero es tener un foco de Hammer en la zona peninsular izquierda del cerebro. Si se quiere estar seguro de todo, se controlarían primero los pacientes cuyo conflicto de tipo sexual se ha resuelto y por lo tanto tienen las manos calientes. En su caso, el foco de Hammer tiene que tener un edema perifocal muy distinto y si después se quiere estar todavía más seguro respecto a los conflictos o contenidos del conflicto, se elegirían solo los pacientes zurdos, porque estos tienen que tener el foco de Hammer en el caso de un conflicto sexual en la región peninsular derecha. Todo esto se puede hacer fácilmente en una mañana. Por el contrario, se dedican miles de millones, hay que decir que deshonestamente, para empresas sin sentido de la medicina clásica, solo porque muchas personas tienen un gran interés en que todo se quede como estaba. Si al menos tuviesen un poco de compasión por los pobres pacientes, quiero hacer ahora una pequeña anticipación de lo que será expuesto. Seguidamente, para poder comprender ya en este punto la expresión cerebro de la cabeza o cerebro central y cerebro del órgano, que aparece en el título del capítulo. Todos los seres vivientes tienen un cerebro del órgano, pero el hombre y los animales tienen además un cerebro de la cabeza, sobre, sobre el que sea así solo podemos hacer suposiciones. Sobre el que por qué sea así solo podemos hacer suposiciones. Yo creo que la razón es que el hombre y los animales no están ligados al lugar, sino que se mueven libremente. Y B,
que la necesidad de movimientos rápidos y de una valoración rápida de las informaciones ha exigido un ordenador añadido. Sin embargo, el cerebro central no es sustancialmente diferente del cerebro del órgano, sino que constituye solo un complemento de este. En la fase activa de un programa especial, vemos en la TAC del órgano los mismos cercos concéntricos, bien delimitados, parecidos a los de una diana del foco de Hammer del mismo modo y también con la misma frecuencia de oscilación que podemos observar en el cerebro central. Esto se explicará seguidamente de un modo más exhaustivo. El cerebro del órgano, que corresponde prácticamente todos los núcleos celulares de los órganos, que comprende prácticamente todos los núcleos celulares de los órganos, los cuales están comunicados entre ellos, es casi como un gran disco de ordenador que ha memorizado no solo todas las informaciones, sino también las órdenes de los órganos individuales. ¿Hasta qué punto cada órgano tenga su propio disco duro parcial? Que, por ejemplo, ponga al hígado en posición de funcionar tras un trasplante, no lo puedo decir todavía. Sin embargo, presupongo la existencia de un disco para los órganos directos del paleoencéfalo, es decir, para los órganos del endodermo y del mesodermo del paleoencéfalo. En el campo biológico, nos falta estudiar todavía mucho, aunque nos sintamos ya listísimos por el hecho de intentar experimentos con los genes y clonar, tengo la sensación de que en realidad sabemos poquísimo. La nueva medicina se contrapone a la denominada medicina clásica o sintomática, que se interesa casi exclusivamente por los síntomas orgánicos e intenta curarlos. Para la nueva medicina, el hombre, pero también cada animal y planta, es siempre un organismo que se puede considerar a tres niveles que proceden en sincronía entre ellos: la psique, el cerebro, cerebro central y cerebro del órgano, y los órganos. Comencé a meditar sobre estas relaciones tras un drama personal. Todo empezó por un conflicto mío personal de pérdida que me hizo enfermar de repente de un cáncer de testículos entre 1978 y 1979, justo tras la muerte de mi hijo Dirk, entre mis brazos. Entonces tenía 19 años y al cual 4 meses antes le había disparado un príncipe traficante de armas de la Jet Set Internacional, maestro de la Gran Logia P2, Propaganda Due. Este suceso, una clara coincidencia entre el drama vivido y mi enfermedad, fue entonces la ocasión para reflexionar cómo se producía la comunicación entre psique y organismo. Mi hipótesis de trabajo en aquel punto era que podía tener lugar una comunicación psique-órgano solo a través del cerebro. Entonces todavía nadie se interesaba en el cerebro en relación al surgimiento de las enfermedades. Como médico jefe de una denominada clínica oncológica perteneciente a la Universidad de Múnich, encontré una clara correlación entre nuestros órganos y determinados conflictos o grupos de conflictos. Se debería volver a encontrar esta sistemática, así lo postulaba también en cualquier parte del cerebro, el contexto sistemático, psique, órgano, que se amplía a psique, cerebro central y cerebro del órgano, y órgano. Puse como modelo de razonamiento psique programador, como el cerebro como el ordenador y los órganos como la máquina. Sorprendentemente fue, y es el hecho de que en la época de los ordenadores se piense que complicadas máquinas industriales trabajen según este esquema, mientras que el más complicado organismo humano debería producir las denominadas enfermedades, supuestamente sin cerebro ni psique, es decir, sin programador ni ordenador. El surgimiento de la enfermedad, se creía, se producía por casualidad, desviaciones, insuficiencias, degeneraciones. Dado que en la medicina actual la causa del surgimiento de enfermedades, como el cáncer en la medicina actual, es todavía hoy desconocida, permanece como deducción errónea. Solo la hipótesis del surgimiento ligado a la casualidad es mucho más importante para nuestro diagnóstico y para la terapia, en particular también para la autoterapia, aclararse nuevamente a sí mismos que todo sucede de un modo sincrónico. Por eso, en la nueva medicina no se sigue hablando en sentido estricto ni de una denominada psiquiatría, que parte del supuesto de que los síntomas psíquicos son independientes del organismo, ni de una medicina orgánica.
que sostiene que los órganos no tienen nada que ver con la psique. En realidad, existía la denominada psicosomática, de hecho una rama mal evolucionada de la medicina que no ha tenido nunca una verdadera importancia ni habría podido tenerla, ya que no conocía la sincronía entre psique, cerebro y órgano. Respecto a las afirmaciones generales como el estrés provoca úlcera de estómago o el estrés provoca infarto cardíaco, no se conseguía salir de ahí. En las dos hay algo de verdad, pero falta la idea de la sincronización, es decir, que todo sucede al mismo tiempo. Se impedía a la psicosomatía que continuase desarrollándose. De un modo coherentemente insensato, también en las leyes para los psicoterapeutas en Alemania y en Austria se cimentó la división de la medicina en medicina orgánica y, y psicomedicina, seguramente con la intención de impedir la aplicación de la nueva medicina. Para esta última, tales especializaciones no solo son insensatas, sino incluso peligrosas, como veremos seguidamente. La sincronía a tres niveles de psique, cerebro y órgano en la nueva medicina representa una presuposición totalmente decisiva del diagnóstico y del conocimiento del desarrollo patológico, que es de una importancia fundamental para el paciente y para su autoterapia. Solo por el hecho de que el paciente puede reconstruir y entender tanto el inicio de su enfermedad, seguidamente este suceso será llamado programa especial biológico sensato, como el desarrollo completo como suceso biológico sensato en los tres niveles, el paciente se arma de la necesaria tranquilidad y soberanía que no es posible si surge el pánico. El paciente sabe que con una probabilidad más alta del 95% sobrevivirá a este programa especial biológico sensato. Esto lo convierte en el jefe real y soberano de su propia enfermedad. Y hasta aquí dejamos esta lectura. Les agradecemos su atención y les damos las gracias.